¿Qué significa? Básicamente, estudio de función. Significa que voy a tener una fórmula y voy a querer extraerle a esa fórmula que define una función, le quiero extraer toda la información relevante, una información que no la vas a poder extraer evaluando en puntos. En general no sale, por lo menos no sale garantizado que si vos haces una tabla de valores. Puede que de algunas cosas te des cuenta, pero en general no va a ser concluyente. Entonces, nuestro objetivo de hoy es, y de la clase pasada, de la clase que viene, cómo extraer información concluyente acerca de la gráfica de una función. Entonces, para ello, la clase pasada habíamos visto la primera característica que nos interesa sobremanera de una función: cuándo crece y cuándo decrece. Definimos qué entendemos por crecimiento, definimos qué entendemos por decrecimiento. Y con eso vinculamos la condición de crecimiento y decrecimiento con una condición sobre el signo de f'. ¿Recuerdan? Más o menos. Si yo tengo f' en un intervalo positiva, ¿sí?, una función continua en un cerrado y en el que le corresponde abierto f' es positiva, entonces en ese intervalo f es creciente. Primera idea. Si f' en ese intervalo es negativa, f será decreciente en ese intervalo. ¿Está? Entonces, les pido un segundito, muchachos, chicas, porque no me concentro, perdón. ¿Está? Gracias. Entonces, vamos ahora a la segunda característica, que es extremos. ¿Qué entendemos por extremo? Lo primero que hacemos es definirlo. Normalmente vas a pensar, por ejemplo, que la gráfica de y igual a f de x igual a x cuadrado tiene un punto, un valor de x, ¿sí? Cuando x vale 0, f alcanza un extremo. ¿Sí? ¿Qué decimos? Decimos que en x igual 0 f alcanza un mínimo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque f de x, y lo comparo con f de 0, y descubro que esto es así si x está cerca de 0. ¿Qué significa esto? Significa que yo, si encuentro una vecindad de, no hace falta que sea una predeterminada, puede ser tan chica como quieras, pero si encuentro una vecindad donde aquí f de x es más chica que f de 0, que es lo que se cumple, podemos ver que f de 0 es más chica que f de x, lo dije al revés. Vemos que se cumple, claro, porque 0 al cuadrado siempre es mayor que x al cuadrado. Cuando x está cerca, menor, ¿no? Lo dije al revés. 0 al cuadrado menor que x cuadrado. ¿Sí? Pero no me interesa para todo x, me interesa solo en una vecindad. Entonces diré que hay un mínimo. Resulta que la definición matemática de mínimo no es así. Parece genial, ¿sí? Parece bárbaro, pero no vamos a tomar esta tal cual. Si investigan el material, van a ver que lo que necesitamos no es que sea estrictamente menor, sino también voy a admitir que sea igual. ¿Sí? ¿Qué significa? Significa que, por ejemplo, si yo tengo una función que es así, podemos definirla, g de x igual a menos x si x es menor que 1,
como para que sea continua, le ponemos un 1, si x está entre u menos 1 acá, menos 1, la estoy armando ahora, y x si x es mayor estricto que 1. Acabo de armar la función a trozos de esto que está acá. Si la armé bien, es una función continua. ¿Sí? Y vemos que la primera condición no se cumple, que acá g de 0 sea menor que g de x para x cerca de 0. No se cumple. ¿Pueden ver que no se cumple? No hay ningún entorno de 0 donde allí x sea que g de 0 sea menor que g de x. Por más chico que quieras. ¿Por qué? Porque si estoy cerca de 0, la definición que aplica es esta que está acá. Y entonces g de 0 vale 1 y g de x vale 1. Y no se cumple que sea menor. Si yo tomara esta definición, no diría que hay extremo, no diría que hay mínimo. Pero para lo que nos ocupa, lo vamos a usar con la definición matemática. Ahora sí, se cumple. Es un poco raro para algunas personas esto, pero meditémoslo de vuelta. Entonces, acá, en x igual 0, f alcanza un mínimo local, un extremo local de tipo mínimo. Acá también en x igual 0 alcanza un extremo local de tipo mínimo. Te planteo un tercer ejemplo. h de x igual a 5. Para todos los números reales la función constante es igual a 5. Su gráfica es esta que está aquí. Pregunta, en x igual 2. ¿H alcanza un mínimo local? ¿Por qué no? Te estoy preguntando, la definición de mínimo es que g en ese punto, donde yo digo que hay un mínimo, sea menor o igual que g de x con x cerca del punto donde miro. Ahora, esto miraba en 0, ahora miro en 2, voy a copiarla. Mi definición es, tengo que investigar si es cierto. ¿Será cierto que h de... ¿Cuál es el punto? 2. ¿Será cierto que h de 2 es menor o igual que h de x? Lo pregunto. Hay que chequearlo. Para x cerca de 2. ¿Será cierto? ¿Sí o no? Entonces, con esta definición... 2, en 2, h alcanza un mínimo local. ¿Y en 3? ¿Y en menos 5? ¿Y en menos 1 dividido 2? Pregunta, ¿es solo mínimo o también puede ser máximo? Hablemos de eso también, muy bueno. Ahora vamos, pero por ahora miremos esto. Después voy a lo que esté... Muy buena la... Gracias. ¿Es o no es mínimo local en menos 5? Vamos a decirlo así, h alcanza un mínimo local en x igual menos 5. h alcanza un mínimo local en x igual menos 1 medio. h alcanza un mínimo local en x igual 2. h alcanza un mínimo local en x igual 3. h alcanza un mínimo local en todo su dominio. Un poco raro, pero es consecuencia de la definición, porque le puse el menor igual. Yo quiero a estos puntos, quiero tomarlos acá. ¿Sí? Entonces, bueno... Y ahora, ¿cuál sería el único cambio que hay que hacer en este pizarrón para que hablemos de máximo local? Que en vez de ser menor o igual, sea mayor o igual. Pregunta, ¿h alcanza un máximo local en x igual menos 1 medio? ¿Qué tengo que chequear? Tengo que chequear si h de menos 1 medio es no menor o igual, mayor o igual que h de x para x cerca de menos 1 medio. ¿Es cierto? Bueno, veamos, ¿cuánto vale h de menos 1 medio? 5.
¿Cuánto vale h de x? 5. ¿Es cierto que 5 es mayor o igual que 5? Sí, porque esta definición, esto es una definición. Una definición es parecido a lo que, en matemática, a lo que hacemos los seres humanos cuando vemos algo nuevo que nunca antes nadie vio. Cuando vemos algo nuevo que nunca, por ejemplo, cuando nace un ser humano, vemos un nuevo ser humano que nunca antes nadie vio. ¿Y qué hacemos los seres humanos cuando nace un ser humano? En particular, los que están legalmente habilitados para ello, que suelen ser los padres. ¿Qué hacen? Le ponen un nombre. En matemática, eso lógicamente se llama definición. Y para nosotros, extremo local de tipo mínimo local, a todo eso en castellano, lo llamaremos ¿a qué situación? A un punto donde se cumple, por ejemplo 0, se cumple que f de 0 es menor o igual que f de x para x cerca de 0, lo llamaré extremo local de tipo mínimo. Y diré que f alcanza un extremo local de tipo mínimo, o más corto, un mínimo local, en x igual 0. Todavía no sé el valor. Para saber el valor tengo que hacer esto. Evaluar. ¿Cuánto vale f en ese mínimo local? Pero lo diré así. Y también diré acá lo mismo, esto. Como se cumple esta desigualdad, diré que h alcanza un extremo de tipo máximo local en x igual menos un medio. Todo local. También un sinónimo de local es relativo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir relativo? Significa que me fijo cerca del punto donde es candidato a extremo y no me fijo lejos. Primera o segunda idea de estudio de funciones es extremos. ¿Está? Vamos a vincularlo, no vamos a seguir con esta definición, ¿sí? Vamos a hacer algo mejor, vamos a relacionarlo con la derivada. ¿Está? La derivada. Entonces vamos a precisar una primera definición, los números o puntos críticos. ¿Qué son los números críticos? Son un punto x igual a, voy a llamarlo de nuevo, definición, estoy introduciendo un nombre. Esto es algo nuevo. Y le voy a poner nombre. Un punto x igual a, lo llamaré punto o número crítico de una función f de x si es un punto donde f es continua en x igual a. Continua. Una vez que determino si es continua, tengo que hacer un segundo chequeo. Pueden pasar dos cosas, dos posibilidades. ¿Está? Primero tiene que cumplirse este. Y si este se cumple, avanzamos. Si no se cumple, no hay número crítico. ¿Está? Dos condiciones. La primera es esta siempre. La segunda es que f' en A existe y vale 0. ¿Está? O la segunda condición puede ser que f' en A no existe. ¿Está? Entonces, número crítico. ¿Por qué son tan importantes los números críticos o puntos críticos? Porque allí tengo mis candidatos a extremos. Los extremos de una función continua ocurren en los números críticos. ¿Sí? Los extremos de una función continua ocurren necesariamente, pero no todo punto crítico es un extremo. Es un poco, lo estoy diciendo un poquito cotidiano, vulgar, vamos a copiarlo mejor. Lo voy a copiar mejor ahora. No en todo punto crítico f alcanza extremo. ¿Está? ¿Estamos? Entonces,
números críticos, puntos de extremo y hay una relación entre ellas, ¿sí? Como yo sé que los extremos deben ocurrir en puntos críticos, si yo quiero buscar extremos, buscaré puntos críticos primero. Y de esa bolsa de puntos críticos, chequearé si son o no son extremos. ¿Cómo lo chequearé? Vamos a mirar un poco en detalle la función, algunas funciones. Ejemplos. F de x igual x al cuadrado. F' de x igual 2x. Dominio, lo primero que tendría que haber hecho, todos los reales. Continuidad, ¿dónde f es continua? En todo su dominio por ser polinómica. Continua en todo R. Otra manera de chequearlo es que tiene derivada. Si tiene derivada, en todo R es continua en todo R. Porque se acuerdan que si una función es derivable en un punto, ahí debe ser continua. No cabe otra posibilidad. Pero no al revés. No toda continua es derivable. Entonces, tengo derivada. Busquemos los puntos críticos. ¿Dónde los busco? En los puntos de continuidad. Ok, todo R cumple esa condición. ¿Qué más? O se cumple que la derivada vale 0 o se cumple que no existe. Entonces, esta derivada siempre existe. ¿En dónde? En todo el dominio. Entonces, esto no puede ocurrir, pero podría ocurrir esta. F' de x igual a 0, 2x igual a 0, x igual a 0. Encontré un punto crítico. La función f de x igual a x cuadrado posee un punto crítico en x igual 0. ¿Y qué voy a hacer ahora? Muy amable. Voy a analizar qué es lo que está pasando antes y después. Voy a hacerlo con la tablita que hizo Juan Gervasio la clase pasada. Voy a hacer esto que está aquí. He dividido mi dominio en dos intervalos. Y voy a tomar valores de prueba. Voy a tomar acá -1 y acá 1. Voy a evaluar el signo de la derivada en el valor de prueba. 2x en -1, -2. 2x en 1, 2. El signo de f' es negativo aquí y positivo aquí. Aplico teorema de valor intermedio. Y me dice que solamente la función f' se lo aplico a f', no a f, porque me interesa el signo de f'. El signo de f' en -2 es negativo, pero en todo este intervalo f' no se anula. Y además vemos que es un polinomio 2x, continua. Entonces una función continua solo puede cambiar de signo cuando se anula. Pero si no se anula acá, en este abierto. Por lo tanto, en todo el abierto, el signo se conserva. Si el signo se conserva en este intervalo, el signo de f' es negativo, por el resultado de la clase anterior, f decrece. Lo voy a anotar con una flechita así. Repitiendo el análisis para esto que está aquí, el signo de f' en el punto x igual 2 se conserva a todo el intervalo por TBI. ¿Sí? Y aplicando el teorema de valor medio, f crece. Lo mismo apliqué antes, ¿no? Entonces tengo un punto, 0, donde para valores anteriores, valores de x menor, decrece. Para valores de x mayor que 0, crece. ¿Sí? Por lo tanto, no cabe otra posibilidad, gracias, pero acepto otro. No cabe otra posibilidad que en x igual 0, f alcance un mínimo de tipo, un extremo local de tipo mínimo. F alcanza un mínimo local. Entonces, este procedimiento es el que voy a seguir para determinar
para determinar que una función posea o no posea extremo de tipo local. ¿Sí? Ejemplo 2. G de x igual al valor, vamos a poner acá 2x para x menor que 0 y x, 1/2 de x para x mayor o igual que 0. ¿Está? Pueden chequear que es una función para los x negativos continua porque es una lineal, para los x positivos continua porque es una lineal. En 0 vale 0 y los límites laterales para x tendiendo a 0 de g valen 0, o sea que es continua. ¿Sí? Es una función continua a trozos. Entonces, vamos a derivar g' de x igual a la derivada de 2x vale 2 para x menor que 0, a la derivada de 1/2 de x vale 1/2 para x estrictamente mayor que 0. No puedo derivar en el punto de pegado por regla. Ya lo saben, clase pasada. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo vamos de tiempo? Media hora. Ok. ¿Qué hacemos ahora entonces? Podemos observar que no puede existir la derivada en 0. ¿Sí? ¿Pueden verlo? Lo podemos observar, lo podemos estudiar por límite de cociente incremental. ¿Sí? Pero ven que siendo la derivada la pendiente de la recta tangente, por valores menores que 0 llego a 0, por valores menores que 0 llego a 0 con pendiente 2, por valores mayores que 0 tiendo a 0 por pendiente 1/2. ¿Sí? Hay un salto de pendiente acá. ¿Se ve? No lo vamos a hacer en el pizarrón, pero les invito a chequear con cociente incremental y tomando límite que la derivada en 0 no existe, que ese límite no existe. Bien, pero tenemos en 0, tenemos en x igual 0, tenemos continuidad de g. ¿Es continua? Dijimos que sí. Ok. G' en 0 acabamos de ver que no existe. Estamos en las condiciones de continua y derivada no existe. O sea que x igual 0 es un verdadero número crítico o punto crítico de la función g. Chachán, chachán, ¿es un extremo o no? ¿Es un extremo o no lo es? Ya sé que es un número crítico. Y sé que los números críticos son mis candidatos a extremos. Los extremos de una función continua. Vamos a trabajar por ahora con funciones continuas. Ocurren en los números críticos. Pero no sabemos, porque también podría pasar que no en todo número crítico hay extremo. ¿Hay o no hay extremo acá? ¿Con qué teorema? Está bien, o sea, vos estás diciendo que vamos a esta tabla. Hagamos la tabla, sí señores, ¿por qué no? Entonces, menos infinito, 0, 0 más infinito. ¿Está? Tengo esta función y podría tomar valor de prueba y todo eso, pero automáticamente ya sé el signo de la derivada. Entonces, signo de G' es positivo, positivo. Está claro que siempre es positivo, salvo en 0 que no existe. Acá no digo nada, pero en estos intervalos es positivo. Por lo tanto, ¿qué puedo decir de G? Crece. No sé si G es positiva. No, de hecho no lo es positiva, porque si X es negativo no es positiva. 2 por... ¿Se entiende? G no es positiva. Lo que estamos diciendo es que G' es positiva. ¿Tá? Lo que le pasa a G' no tiene por qué ser lo que le pasa a G. Entonces, miremos. Igual, gracias, está bueno lo que estás aportando, ¿eh? No, en serio, muy bueno. Lo que a veces puede ser que alguien sienta que por ahí lo que puede aportar no tiene valor. No, muy por el contrario, tiene mucho valor y los felicito a los que hablan. Muchas gracias.
De hecho, esto lo propones vos, es tu propuesta. ¿Y qué pasó? No, punto crítico sí tengo. ¿Por qué tengo punto crítico? Porque tengo un punto de continuidad donde la derivada no existe. Tengo punto crítico. Pero ¿qué pasa? No hay extremo. Eso, no hay extremo. ¿Por qué? Porque no hay extremo. No hay o no alcanza extremo en x igual 0. Vamos a graficarla. ¿Cómo graficamos una función tal que para valores menores que 0 tenga pendiente 2 y para valores mayores que 0 tenga pendiente 1/2? Es una función verdaderamente continua. Tiene un punto filoso, un punto anguloso. Acá, bruscamente cambió de signo. ¿Se ve? No es positiva. Es negativa y es positiva. Cambia de signo, la G. Pero la que no cambia de signo es G', porque siempre crece. Y por lo tanto, G' debe ser siempre positiva. No puede ser negativa. ¿Cómo? Punto anguloso es un punto donde no existe la derivada, sí, exactamente. También podría haber pasado que ustedes se acuerden de la gráfica del valor absoluto. ¿Se acuerdan de la del valor absoluto, de algo así? También tengo un punto anguloso. También es un punto de continuidad del valor absoluto y también es un punto donde la derivada no existe. Lo han visto al principio del capítulo 4. No hay derivada ahí. Por lo tanto, tengo un verdadero punto crítico del valor absoluto en x igual 0. Pero, en este caso, la derivada cambió de signo. Y por lo tanto, el valor absoluto sí alcanza un extremo local de tipo mínimo en x igual 0. ¿Está? ¿Estamos con esto? Sí. ¿Eso quiere decir que en el punto 0 no hay pendiente de la recta? No hay recta tangente a la función valor absoluto, a la gráfica de la función valor absoluto en x igual 0. No hay. No hay recta tangente, tal cual. Perfecto. No hay derivada, no hay recta tangente. Punto. Se terminó esa parte de la situación. ¿Estamos? Todo esto, extremos, números críticos y su relación. Necesitamos hacer 2 observaciones más, pero no sé cómo ando con el tiempo. ¿Hago? ¿Voy? Dale. Entonces vamos a hacer 2 observaciones más. 2 aspectos que me interesa superlativamente extraer de una fórmula. En el estudio de función vamos a combinar todos estos aspectos. Seguramente hacia el final de la clase de hoy, Juan o Daniela van a hacer algún... En algunas aplicaciones es de interés un aspecto que le llaman la concavidad. Las líneas rectas, o sea, las gráficas de funciones constantes o lineales, no poseen concavidad. ¿Sí? No vamos a hacer todo el proceso de la demostración, los dejo para que lo lean y después lo conversemos, pero lo que vamos a buscar es una analogía, ¿sí?, con esto que está aquí, con lo que hicimos con la derivada primera. Ahora lo haremos con la derivada segunda. Y utilizaremos, así como aquí utilizamos el signo de la derivada primera para estudiar crecimiento. Repito, el signo de la derivada primera para estudiar crecimiento, no de la derivada primera, de f. Signo de f', crecimiento de f. Vamos a utilizar signo de f segunda para estudiar concavidad de f, de la gráfica de f. Entonces vamos a hacerlo con un ejemplo. Lo primero que voy a anotar, por ejemplo,
Si volvemos a nuestra cuadrática, la derivada primera dijimos que era 2x, la derivada segunda será 2, es positiva en el intervalo abierto menos infinito más infinito. Muy amable. ¿Y qué quiere decir que la derivada segunda sea positiva en un intervalo? Vamos a reconocer vamos a observar que la derivada segunda también es una derivada primera encubierta. Repito, la derivada segunda es una derivada primera encubierta. ¿De quién es derivada primera? ¿De quién? De f'. ¿Se entiende esto? O sea, te la voy a escribir así, mirá. F' entre paréntesis prima. Claro, es una derivada primera. Y como tal, si una derivada primera de todo lo que está dentro, derivo esta función que está encerrada en el cuadrado negro y me da positivo, acabo de ver que en ese intervalo, ¿cómo tiene que ser f, la función que está dentro del recuadro negro? Creciente. Entonces, f' crece. ¿Estamos con esto? ¿Estamos? ¿Pero qué es f'? Es la pendiente de la recta tangente. ¿Y cómo es una función que tiene, a medida que aumento el x, su pendiente de la recta tangente va haciéndose cada vez mayor? Hagámoslo. Ahí te grafiqué una función. Y la pendiente es, por ejemplo, aquí es menos 2, aquí es menos 1, aquí es 0, aquí es 1, aquí es 2,5. ¿Creció la pendiente a medida que aumenté x? ¿Ven ustedes que las tangentes están como colgándole por debajo a la gráfica de la parábola? Están como agarraditas de un punto y le cuelgan. Diré entonces que esta función tiene concavidad positiva o concavidad hacia arriba. Le tiro agua y queda en este pozo. ¿Está? ¿Estamos con esto? Claro, pero no hace falta que sea un pozo. Porque también esta porción, si yo tomo esto, no hay ningún pozo ahí y es cóncava hacia arriba. ¿Podría haber un pozo? Sí. O podría no haber ningún pozo. Ahí también es cóncava hacia arriba. ¿Se entiende? ¿Está? Bueno, ok. Y obviamente por el mismo motivo, si f segunda fuera negativa, yo tendría una función que tiene que, las tangentes tienen que tener pendientes cada vez menores a medida que x aumenta. Te la dibujo así. Pendiente, ponele 2, pendiente, ponele 1, pendiente, ponele 0. ¿La pendiente aumentó? No, disminuyó. 2, 1, 0. Ok, entonces tengo concavidad hacia abajo. Y acá, cóncava hacia arriba. Ok, ¿estamos? Entonces, concavidad. Si vos tenés un punto de continuidad donde cambia la concavidad, o sea, para valores de x menores tiene una concavidad y para valores de x mayores tiene otra concavidad. ¿Están de acuerdo que acá, en este gráfico, en x igual a a, cambió la concavidad? No me importa que haya un punto anguloso, no me importa para nada. Si hay un punto anguloso no hay f'. Si no hay f', no puedo derivarla, tampoco hay f segunda. No te digo nada de lo que pasa con f segunda en a. Lo único que me importa es que f en a cambia la concavidad. Antes cóncava hacia abajo, después cóncava hacia arriba. ¿Cómo me doy cuenta que es cóncava hacia abajo? Porque las tangentes le apoyan por encima. ¿Y cómo me doy cuenta que es cóncava hacia arriba? Porque la tangente le cuelga por debajo. Bueno, es interesante eso.
Veámoslo. La pregunta está buenísima. En este caso, f' no existe y es continua. Es un punto crítico. Pero podría ser que sea algo así. Por ejemplo, a ver... Bueno, hagamos una cosa. Tomo f de x igual a x cubo más x. A ver si funciona. F' es 3x cuadrado más 1. ¿Está bien? Y a ver si resulta. F segunda es 6x. ¿Está? ¿Está claro que 6x es negativo si x es negativo? Y 6x es positivo si x es positivo. ¿Estamos? ¿Cambió la concavidad? Cambió, ¿no? Porque acá cóncava hacia abajo. Acá cóncava hacia arriba. Acá las tangentes le apoyan, acá le cuelgan. En 0, ¿la derivada vale 0? No. Vale 1. Existe y vale 1. O sea que no se cumple que no hay derivada, porque hay derivada. Y no se cumple que vale 0, porque vale 1. No. Entonces hemos encontrado un ejemplo donde hay cambio de concavidad y no hay número crítico. ¿Por qué? Porque número crítico lo único que necesito es que la derivada primera o valga 0 o no exista, pero que sea continua. Si es discontinua no hay punto crítico. ¿Está? Entonces concavidad, y con esto defino el punto de inflexión, PI. ¿Sí? Fíjense que venía con una tendencia. Venía con una tendencia. Y bruscamente la tendencia cambió. Venía con una tendencia. Y bruscamente la tendencia cambió. Venía. Se fue para el otro lado. ¿Se ve que cambió la tendencia? Esto se usa en el idioma castellano. Hay un punto de inflexión en la política monetaria mundial. ¿Qué sé yo? No sé. ¿Se entiende? Un punto de inflexión. Cambió la tendencia. Ok. Extremos, crecimiento, números críticos, punto de inflexión. Para determinar esto, bueno, hago la tablita similar, análoga. Para determinar cambio de signo de f segunda. Último, y con esto termino, porque ya con esto ya está. Y vamos a trabajar, y luego al final harán acá el señor Gervasio o la señora Daniela Curín harán algún ejercicio de estudio. Nos falta un temita que es... ¿Vieron que hay asíntotas verticales? Bueno, hay otra clase de asíntotas. Las asíntotas horizontales. Y se detectan por un tipo de límite especial que tiene acá abajo este símbolo o este símbolo. Entonces lo primero que vamos a hacer es aplicarlo a polinomios. Para saber qué pasa con este límite, el procedimiento es sacar factor común potencia de mayor grado. Esta expresión es para x distinto de 0 igual a esta. Cuando x es muy grande, 1 sobre x tiende a 0. Por lo tanto, todo este paréntesis tiende a 1. Por lo tanto, todo esto tiende a lo que tiende x cuadrado. ¿A qué tiende x cuadrado? Cuando x tiende a más infinito. ¿Qué significa en castellano tender a más infinito? No te acercas a ningún número, porque infinito no es un número. En criollo, en castellano, esto significa que x supera cualquier número que te puedas imaginar. Y si x supera cualquier número que te puedas imaginar, x cuadrado también. Por ejemplo, si x supera 1000, x cuadrado supera 1.000.000. ¿Superará x cuadrado a 1.000 millones? Sí, con tal de tomar x, por ejemplo, 100.000. ¿Está? Entonces, cuando hago este cálculo, lo escribiré así. Pero hay otras expresiones que no les pasa eso. Hay otras expresiones que, por ejemplo, les pasa esto.
Función racional, cociente de polinomios. ¿Cómo se calcula este límite? Lo que hacemos es sacar factor común potencia de mayor grado. En numerador y en denominador. Esta expresión tiende a 0 y esta expresión tiende a 0. Cuando yo tengo una fracción cuyo numerador está fijo y cuyo denominador se agranda superando cualquier número que te puedas imaginar, el cociente se vuelve tan cercano a 0 como vos quieras. Por lo tanto, esta expresión, bueno, voy a cancelar la x con la x de abajo, dado que si x supera cualquier número que te puedes imaginar, no es 0. Entonces, esta expresión me queda 1 por 1 dividido 1. ¿Está? O sea, tiende a lo que tiende esto, o sea que esto tiende a 1. Ha pasado algo diferente. Cuando x crece más allá de lo que te puedas imaginar, superando cualquier número que te imagines, acá en la de arriba también superaba, pero acá no. Si acá aparece un número real, si este límite aparece un número real, yo diré que este límite existe. Y diré que la función, le vamos a poner nombre a esto. Lo que pasa es esto, y le vamos a poner nombre. La función x más 1 sobre x más 3 tiene una asíntota horizontal en x igual 3. También lo podemos decir, x igual 3 es una asíntota horizontal de x más 1 sobre x más 3. No, 1, ¿no? Corríjanme. 1. Me equivoqué. Entonces, x igual 1 es una asíntota horizontal de esto que está acá. ¿Qué observamos si hacemos la gráfica? Lo que podemos observar es algo así. La gráfica hace algo. Gráfico. Perdón, esto es horizontal y igual a 1. Perdón. X igual 1 es una recta vertical. Entonces, ahí está la recta punteada y igual a 1. ¿Qué puede pasar? Podría pasar algo así. La función, ¿qué hace? Por encima de la recta punteada se aplasta confundiéndose con ella. O por debajo también podría pasar algo así. O podría pasar a veces donde hay senos y cosenos, podría pasar algo así. Pero todavía no nos metemos con los senos y cosenos, ¿está? Entonces, por ahora, lo que vamos a observar es algo así. ¿Y por qué lo hago para el lado de la derecha? Porque tomé límite para x tendiendo más a infinito. Aún me queda chequear si hay para el lado de la izquierda hay otra o la misma asíntota. Debo calcular ambos dos. Listo, con esto termino acá, paro.